Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Filosofía desde cero. En esta oportunidad comenzando la cuarta unidad, que es posiblemente una de las unidades más importantes que vamos a ver en cuanto a que vamos a hacer a lo largo de las próximas clases una síntesis general de la historia de la filosofía. Esta unidad tiene algunas clases más que las anteriores y que muchas de las que van a venir en adelante, porque vamos a hacer un recorrido global por la historia del pensamiento filosófico mundial. Cuando hablamos de la historia de la filosofía, no hacemos simplemente una alusión a el ordenamiento que tuvieron los sistemas filosóficos y los pensadores a lo largo de la historia, si bien también trata de eso, sino algo un poco más profundo, que es el hecho de que cuando hacemos filosofía no podemos prescindir del aspecto histórico de esta disciplina. Eso diferencia o distingue mucho la filosofía de la ciencia, por ejemplo. Cuando hacemos ciencia o estudiamos una ciencia, la historia de esa ciencia es como un dato aledaño que puede ser útil, sin lugar a dudas, pero no hace a la esencia de este saber. Un ejemplo, si estudiamos matemáticas, podemos estudiar la historia de las matemáticas, hablando de los egipcios que empezaron a trabajar con la geometría, los griegos famosos como Pitágoras, Arquímedes, etc. O Euclides, que fue más propiamente hablando un matemático, y ir así estudiando la historia de las matemáticas. Sin embargo, para hacer matemáticas no nos es indispensable conocer esta historia. Uno puede entender perfectamente, leyéndolo, si alguien se lo explica, el teorema de Pitágoras y no tener la más mínima idea de quién fue Pitágoras o en qué época vivió o por qué se puso a estudiar ese tipo de problemas, por el sencillo hecho de que el teorema de Pitágoras es una verdad universal de las matemáticas que vale en todo tiempo y lugar. Pitágoras lo descubrió, ese teorema, pero de alguna manera podría haber sido descubierto antes o después, dependiendo de las circunstancias históricas. En filosofía no se da tanto este fenómeno porque sí importa y mucho la época, el contexto histórico en que un filósofo determinado elabora su sistema de pensamiento. Y aparte, en la filosofía se da algo que no se da en la ciencia, que es el hecho de que los sistemas filosóficos, o la filosofía si quieren, nunca son del todo superadas o refutadas. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno estudia física, la materia física, uno puede decir que Galileo Galilei, ¿no?, el científico renacentista, superó en sus explicaciones a los griegos, que daban explicaciones muy arbitrarias, sobre todo porque no las demostraban empíricamente. Superó a los griegos Galileo. Muy bien. Si uno conoce la física de Galileo, casi no valdría la pena conocer qué decían los griegos, que estaban muy equivocados en un montón de cuestiones de física. Después aparece Newton con su ley de la gravitación universal, siglo XVIII, y es una ley universalmente válida, digamos, junto con todo el sistema del mundo newtoniano. Sin embargo, este sistema del mundo es superado de alguna manera por el sistema de Einstein, que a principios del siglo XX presenta su teoría de la relatividad general y, las dos teorías de la relatividad restringida y general, y con eso de alguna manera refuta a Newton, con lo cual, entendiendo las líneas generales de la teoría de la relatividad, posiblemente Newton quede como una mera anécdota, si bien fue un gran científico para su época, pero fue superado por Einstein. Y quizá Einstein fue superado por la mecánica cuántica, aunque ahí se dan dos paradigmas que están todavía en discusión. Más allá de estos detalles, vuelvo al concepto anterior. En filosofía no pasa esto. En filosofía, si bien hay filósofos como Aristóteles, que ya en el mundo antiguo refutaron a Platón, que fue su maestro directo, sin embargo, después hay personas que vuelven a refutar, por decirlo de algún modo, a Aristóteles a partir de argumentos platónicos. Es decir, el platonismo y el aristotelismo son dos paradigmas generales de la filosofía que siguen perdurando a lo largo del tiempo y siguen generando un debate. En ese sentido, la filosofía se parece más al arte e incluso me atrevería a decir que a la religión que a la ciencia. Porque en arte hay los,
las etapas del arte o los grandes periodos estéticos son superados en algún sentido, pero la belleza de un cuadro del Renacimiento no se pierde nunca. La Gioconda no es menos bella porque haya sido pintada a fines del siglo XV que un cuadro cubista de Picasso que fue pintado en el siglo XX. O no le puede gustar más el arte renacentista, que de hecho en efecto es más armónico, más, digamos, estético en un sentido clásico que el cubismo, por ejemplo, que es medio caótico, o que algunos cuadros surrealistas o pintura abstracta del siglo XX, donde hay un orden geométrico pero no hay ningún tipo de figuración y ese tipo de cosas. En la religión lo mismo, uno no puede decir, no, el cristianismo es mejor que el judaísmo porque Cristo superó al pensamiento del pueblo judío en su nueva doctrina. Por supuesto, para un cristiano va a ser superior porque es su fe, pero un judío tranquilamente va a decir, no, bueno, mi fe es otra y yo no acepto la divinidad de Cristo, por ejemplo. Ni tampoco el Islam es superior al cristianismo porque haya llegado un poco después. No tiene demasiado sentido pensarlo en ese sentido. Para un cristiano, su fe es irrefutable, cree en ella, por más que el Islam haya venido a plantear otro tipo de verdad religiosa algunos siglos más tarde, a partir de la prédica de Mahoma, etc. De manera que en eso la filosofía se parece, como bien digo, más al arte y a la religión que a la ciencia. No hay una refutación de los sistemas filosóficos, sino una permanente revisión, y más que de evolución y progreso, en el plano de la filosofía podríamos hablar de un eterno retorno de lo mismo, como de algún modo plantea Nietzsche, pero en relación a la realidad, un eterno retorno de lo mismo, pero de lo mismo que llega con un rostro diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Platón formula una verdad muy general sobre la realidad en su época, en el siglo IV o III antes de Cristo, que a la vez era una relectura de ciertas ideas que ya habían planteado otros griegos como Parménides y Heráclito, y el platonismo se convierte en un gran paradigma que se vuelve a repetir en muchas épocas, por ejemplo con San Agustín, que es un platonista o un neoplatónico cristiano, se podría decir. En el Renacimiento vuelve a haber un gran auge del platonismo después de que la escolástica medieval, siglo XIII después de Cristo, había vuelto a adherir al aristotelismo, que era el paradigma contrario al de Platón. Se vuelve a dar algo parecido al platonismo con Descartes en la modernidad, con Kant al final de la época moderna, incluso con el pensamiento analítico del siglo XX, la filosofía analítica es una corriente todavía hoy muy vigente, con lo cual tenemos casi la demostración de que en filosofía no hay un orden progresivo, no hay teorías que refuten o superen definitivamente a otras, sino teorías que de alguna manera vuelven sobre el camino recorrido y reflotan viejas verdades para darles un carácter nuevo, novedoso. Por eso es tan apasionante y tan importante la historia de la filosofía, porque cuando uno hace filosofía, inevitablemente tiene que recurrir a la historia del pensamiento humano sistemático, que eso es la filosofía. Hay quienes descreen de esta idea, hay quienes plantean que se puede estudiar filosofía sin tener mucha idea de la historia, decir, bueno, vamos a estudiar el problema del tiempo. Pero siempre de alguna manera se vuelve a los grandes filósofos, con los cuales ya de un modo o de otro se está haciendo historia, aunque no se los acomode en un orden cronológico, ¿no es cierto? Uno puede, como de hecho hacen muchos autores de manuales introductorios a la filosofía, puede tratar distintos filósofos, un poco como hace el profesor Merlí en su popular serie, que cada clase le presenta a sus alumnos un pensador más o menos sacado del contexto en que vivió y les dice, bueno, Zizek o Platón o Marx o el que sea dijo o está diciendo en este momento tal cosa, ¿qué les parece a ustedes? Sin embargo, al quitar al pensador, al filósofo o a la filósofa de su mundo histórico, de su contexto, yo creo que se pierde parte de lo que enriquece a la filosofía, que es también entender que un Platón solamente pudo haber pensado lo que pensó dentro del contexto del mundo griego y en Atenas. No lo podría haber pensado ni en la Edad Media, porque
el paradigma era el cristianismo y Platón no habla de la fe ni de Dios, en el sentido que se entiende dentro del cristianismo, ni tampoco habla de problemas que únicamente podían surgir después de Descartes, por ejemplo, como algunos planteos que hace Kant y que no están en Platón, a pesar de que Kant tiene un cierto temple platónico. Esto, a medida que vayamos viendo los filósofos, se va a entender con mucha mayor claridad. Por hoy no me extiendo más. Como les digo, en esta cuarta unidad vamos a ver los principales periodos de la historia de la filosofía que vamos a presentar en la clase próxima. Y hoy les recomiendo, como siempre, un libro, ya confiando un poco más en la capacidad de comprensión y de lectura que van a ir desarrollando, que es un libro de un gran filósofo, un filósofo ya hoy por hoy clásico, que es La introducción a la historia de la filosofía de Wilhelm Hegel. Bueno, Hegel se llamaba Georg Wilhelm Friedrich, pero digamos Wilhelm Hegel, Guillermo Hegel, fue un filósofo alemán del idealismo, de primera mitad del siglo XIX, que plantea en este libro, que en realidad son extractos de sus clases, tomadas por sus alumnos, casi apuntes de clase, digamos, desarrollados, plantea una historia de la filosofía, pero racionalizada. Él, al contrario de lo que estoy postulando yo, dice que la filosofía, en su orden histórico, desarrolla un progreso. Es casi se podría decir, o él lo menciona así, la historia del progreso de la razón, ¿no es cierto? Es un concepto muy hegeliano. Yo no creo tanto en la idea de que haya un progreso, y muchos no creen en que haya un progreso, aunque sí hay, digamos, avances, por supuesto, ¿no? Sobre todo en el orden de la complejidad. Es mucho más complejo leer a Heidegger que leer a Platón, en algún sentido, pero bueno, Heidegger es un filósofo mucho más contemporáneo. Hegel dice que hay un orden progresivo en la historia del pensamiento humano, y en este libro desarrolla de algún modo esta idea. Así que bueno, los dejo con estas inquietudes y nos vemos en un próximo encuentro para ya ver una esquematización general de la historia de la filosofía.